Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del Arca del Saber, un espacio de lectura, reflexión y conciencia compartida e impartida desde la Fundación de Wellbeing Planet, donde nos vamos a reunir para cultivar el conocimiento profundo y expandir un poco más nuestras miradas. Vamos a continuar con la lectura que iniciamos la sesión pasada de las conexiones ocultas. Queremos también aprovechar para invitarlos a un próximo evento que vamos a realizar en la Fundación con Alex Gómez Marín. Es el 2 de abril. En nuestra página web, en la sección Agenda, ahí tienen actualizada la hora del evento y cómo se tienen que inscribir para participar. También les recordamos que en The Wellbeing Planet es una fundación sin fines de lucro y que cada una de estas actividades es posible gracias al apoyo y a la generosidad de quienes creen y comparten con nosotros. Entonces, les recordamos que pueden hacer su aporte voluntario, se comunican con nosotros o directamente a través de la página web. Ahora los dejo con la doctora Concha. Buen día. Buenos días, Catalina. Aquí buenas tardes, un poco más cálidas, seguro que tú en Argentina, aunque hoy también es el inicio del otoño para ti y la primavera para nosotros, así que feliz otoño, Cata, que estés Gracias. muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestro club de lectura, que como has hecho muy bien en la introducción, hoy vamos a comenzar, o sea, un poco a partir el libro en la primera parte, ese libro tan bonito que se llama Conexiones. Conexiones es un libro de Fríjol Capra que desde luego nos está ofreciendo una visión muy rupturista de lo que sería una ciencia reduccionista, ¿no? Una ciencia que clásicamente ha dividido la realidad en partes separadas y aisladas. En este libro, Fríjol Capra nos propone una visión mucho más holística e interconectada. Cuando pensamos en sistemas complejos, pensamos en redes de relaciones entre organismos y también en fuerzas que están entrelazadas. Y creo que la visión de Fígel Capra para muchos de los problemas que tenemos hoy en el mundo, como por ejemplo la guerra, la ecología o la salud o la pobreza, nos podrían dar una visión muy intensa de lo que es nuestra existencia, ¿no? Hoy vamos a trabajar en la primera parte del libro Conexiones, que de alguna manera lo que nos ofrece en esos primeros 5 capítulos es cuánto nosotros somos capaces de comprender lo que está pasando en un sistema natural. Sea que este sistema hable de economía, de política, de sociedad o de relaciones, porque este enfoque que Capra hace de la ciencia, yo diría que más bien es un enfoque que nos hace de la vida, o sea, en la forma que nosotros queremos vivir y queremos relacionarnos con el mundo que nos rodea. Sé que en este club de lectura hay personas de todas las condiciones y de todos los países, entonces hablar de la interconexión y de la cooperación es interesante, sobre todo cuando hablamos de sistemas complejos, ¿no te parece, Cata? Sí, ¿Has, Doc. has leído, por cierto, el libro, alguna parte de él? La primera parte justamente, ¿no? Donde él hablaba de esto, ¿no? Hacía énfasis en que no se puede comprender la vida analizándolo, ahí creo que como una cuestión crítica a la ciencia, ¿no? Desde lugares aislados, sino que él lo propone como que todos, ¿no? O sea, como un gran sistema donde estamos todos interconectados. En esa parte sí, también donde hablaba de la autopoiesis, ¿no? Y como y este énfasis que hace en la cuestión de la red, ¿no? Exactamente. Vamos a ir, si te parece, analizando los 5 primeros capítulos. Empezamos por el primero, que es la visión reduccionista de la ciencia moderna, un poco como tú has dicho. Bueno, tú como psicóloga ya creo que sabes un poco de eso, ¿no? ¿Qué significa una psicología reduccionista? Él habla de la importancia de romper nuestro paradigma y entender que los fenómenos
están separados en pequeñas partes y no podemos unirlos todos en la profundidad. Capra, desde luego, es un poco difícil de entender para quien quiera tener una visión de la ciencia muy al uso de yo lo controlo todo, me voy a los datos, ¿verdad? Y tengo una visión completamente de un poco supremacista, ¿no? Según Capra, la forma de ver la ciencia es la forma de cómo nosotros vemos el mundo. Y eso a mí me ha parecido como una reflexión necesaria, ¿no? Cuando nos desconectamos de la naturaleza, pues nos desconectamos también de la ciencia, porque creemos de alguna manera que la ciencia es algo que se puede llevar a un laboratorio. Para mí este primer capítulo, desde luego, ese enfoque de que la idea de que todo puede entenderse descomponiendo las partes en partes más simples y alcanzar una totalidad es muy útil en el trabajo que hacemos, desde la física hasta el arte, por ejemplo, ¿no? Pero claro, Capra entra en un enfoque que tiene sus limitaciones, porque para muchas personas cuando hablamos del todo, que no tienen como una mente abierta, pueden llegar a pensar que, que no, que prefieren seguir en las partes, ¿no? Entonces, les invito de alguna manera a que piensen en el todo como si fuera una red neuronal, como si fueran una visión del medio ambiente en la cual nosotros nos relacionamos. Para mí, las ideas claves de este primer capítulo de Capra es uno, que ya le has dicho, Cata, ¿no? La visión reduccionista, como cada vez que nosotros estemos pensando algo, volver a plantearnos y decir, wow, no estaré cayendo en consideraciones demasiado simplistas de lo que es la realidad. La segunda es, ¿cuánto podríamos mover nuestros límites, ¿no? O sea, esta perspectiva dice que esta visión tan etnocentrista se basa en que no entendremos la dinámica y la complejidad de las sociedades ni del universo. Entonces, plantearnos hasta qué punto el ejercicio ese de qué pasaría si moviera los límites de mi visión. Y una tercera idea que me sugiere este primer capítulo es cuánto nosotros estamos conectados con la naturaleza. Cuando vemos, yo qué sé, la explotación del medio ambiente o la falta de conciencia y luego, sin embargo, vamos a abrazar a los árboles. Será quizás porque estoy escribiendo un libro sobre la biofilia y el arte, que estoy demasiado sensible en este momento. No sé, me gustaría preguntaros cómo os sentís vosotros con esta idea de mover un poco los límites, ¿no? O sea, de cuando uno se da cuenta que está aplicando una idea redaccionista, ¿cómo podemos moverlo y qué cosa pasaría cuando lo movemos? Insisto que lo podemos aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Picasso como artista cuando movió sus límites? ¿O qué le pasó a un científico cuando mueve los límites de la pregunta? No sé. ¿Qué os parece esta idea? Cualquiera de vosotras. Si no encuentran la manito virtual, me levantan la mano y les doy voz. Adelante, por favor. A mí me gustó también esto de mover el límite o cambiar la mirada de, me hizo acordar usted cuando decía, ¿no? Uno va y abraza al árbol, es como el uso de la naturaleza, y me gustó la idea que él propone de también de ser seres no pasivos de adaptación, ¿no? Sino que él lo ve como en esta relación al entorno, ¿no? Cómo uno se va construyendo continuamente con el entorno, entonces no es una relación de como, ¿no? O sea, yo voy a abrazar al árbol y esto me afecta a mí, sino como que sería como más mutuo a esa interrelación, ¿no? De co-construcción, diría. Mm, exacto. No sé si, Natalia, quisieras comentar algo, por ejemplo, en tu exploración del arte, ¿cómo podrías integrar esta mirada de Capra? Adelante. No sé si puede, creo que tiene problemas con el audio, si no, si quiere escribir, yo la voy leyendo.
bueno, mientras conecta el sonido, seguimos avanzando. ¿Puedes, Natalia? A ver ahí. Ahora sí. No. Ahora no. Bueno, si acaso vamos a ir avanzando hacia el segundo capítulo del libro para no despistarnos, y en el segundo capítulo es el desafío de la visión sistémica. En este capítulo él nos da una diferenciación del enfoque reduccionista y nos dice que para entender el fenómeno hay que entender al todo con sus partes y luego hay que abandonar esa idea de centrarnos solamente en una parte. Pero ¿cuál es la diferencia del primero con lo segundo? En el primero él nos está planteando el corte con la visión reduccionista, y en este nos está planteando algo mucho más profundo, y es que nuestras redes, que parecen que están conectadas, no solamente están conectadas, sino que son interdependientes, que esa perspectiva es crucial para entender los sistemas complejos, por ejemplo, la vida, la muerte, la naturaleza o la sociedad. Uno de los ejemplos más claros que se me ocurre sería pues la biología o la psicología, ¿no? ¿Por qué se produce un trauma o por qué se deja de producir ese trauma? Porque en un sistema complejo a veces nos falta la mirada que viene de la profundidad. Desde luego, en la física moderna, que es más en la física cuántica, esto está como mucho más integrado. Podríamos encontrar ejemplos, por ejemplo, en la teoría de los sistemas dinámicos, en la teoría de las redes neuronales. Y para mí las ideas más claves de este capítulo es, tomando el capítulo anterior que nos habla de la visión reduccionista, pues ponernos a trabajar mucho en redes sistémicas. Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo en terapia, pues en terapias familiares. O si estamos trabajando con asuntos de medicina, trabajar con sistemas que sean mucho más integrativos, más multidisciplinares a la hora de integrar los distintos componentes emergentes. Las aplicaciones de la ciencia moderna y de la sociedad cada vez se basan más en la multidisciplinariedad, y eso nos lleva a muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vemos el mundo desde una perspectiva reduccionista cuando la vemos sistémica? ¿O qué pasaría si el mundo nosotros fuéramos capaces de aplicar en nuestro trabajo diferentes perspectivas, diferentes enfoques en la relación con lo que hacemos, aunque nos parezca que esos enfoques son como muy raros, ¿no? Por adelante, decía que en qué os hacen pensar estas reflexiones del segundo capítulo. No sé si se escuchó bien, ¿no? Adelante, Adri, Cata o Natalia, cualquiera de ustedes. Y escuchando lo que usted dijo en el resumen del segundo capítulo, cuando habla de lo sistémico, en cuanto a, bueno, yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, cambiaría mucho ese cambio de mirada, ¿no? De entender un, no sé, un emergente sería, ¿no? Quien llega a la terapia, y verlo como una parte de un todo y que uno no puede trabajar solamente con, ¿no? Con esta parte o con el emergente,
porque estamos siguiendo acá por ahí esta idea del sistema. Esta persona se hace, se construye todo el tiempo, ¿no? Con su mundo, digamos, con el contexto, ¿no? Entonces creo Mm, que eso también sería, ha sido un cambio, digamos, en lo que vimos en psicología sistémica, verlo de esa forma. excelente. Adri, ¿se te ocurre alguna idea para tu trabajo de acompañar a las personas a la muerte? ¿Cómo podríamos aplicar esto? Así como menciona, buenos días primero. Bueno, Así como menciona Cata, de no solo ver en este caso al paciente individual, sino integrar a más miembros, no solo la familia en el caso de un paciente oncológico, sino al cuerpo médico, a personas cercanas y poder hacer el trabajo desde ese soporte que pueda tener la persona o el paciente con más colaboradores, vamos a decirlo, porque pues en esos casos la mayor parte del tiempo ocupas tener un facilitador que esté cercano a ti y pueden entrar los familiares o los amigos o el personal médico también. exacto, se me ocurría también en tu sector lo importante que es la multidisciplinaridad, sobre todo cuando hay temas éticos, ¿no? Por ejemplo, que no sea simplemente un médico el que toma la decisión, alguien que le pueda acompañar espiritualmente, o Ajá, en algunos casos hemos visto, ¿verdad?, en psicoterapia contemplativa, cómo introducimos elementos como la música en el final de los días o el arte. Entonces ya el concepto que tenemos de morir se convierte en un concepto completamente diferente porque estamos integrando sistemas diferentes. Incluso el concepto de la familia se me ocurría, ¿no? A veces pensamos que los sistemas son como algo ajeno, pero los sistemas son también la manera que nosotros tenemos de vivir la realidad. Creemos que nuestra familia es solo la familia biológica y no la familia con la que nos relacionamos, ¿no te parece, Adri? así Porque es. en la muerte es cuando más se ve esas cosas. Sí, por ejemplo, les compartía que la ocasión pasada había tenido la experiencia con una paciente y justamente esas eran las recomendaciones, Concha. Trabajé con ella porque ya eran los últimos días desde la perspectiva del médico y luego con su esposo, con su familia, con su mamá. Y dentro de las indicaciones ella era muy religiosa, entonces era, hay que estar haciendo el rosario, pásenle imágenes, vean fotos, o sea, de cosas lugares que ella visitó con la familia, cosas religiosas o imágenes religiosas que para ella era así como muy grande. Por supuesto, un sacerdote para que tuviera su Acompañamiento, ¿verdad? acompañamiento, y pues la verdad que ya desencarnó ella la semana pasada y fue una situación muy bonita porque la familia estaba eh, pues realmente muy tranquila, se sintió muy acompañada. También los acompañé en el funeral, por ejemplo, y pues ahí también hay amigos cercanos, etcétera. Entonces, sí es muy importante, como dices tú, lo multidisciplinario, pero principalmente los cercanos, en este caso su familia y sus amigos, de los cuales también fue muy rodeada, muy acompañada y definitivamente brinda mucha paz Mm, mm, y pues de alguna forma, comprensión a ese proceso para la familia, para la misma persona, ¿verdad? Que ella en todo momento estaba consciente como ser tan creyente la lleva puede ser el milagro, yo sé que ya me estoy yendo. De hecho, reportaba que ya veía personas, Concha, imágenes, rostros, era lo que ella me reportaba. Es que veo muchos rostros y le digo, ¿y son conocidos? Dice, no, no los conozco. Entonces, bueno, pues solo así como un dato que me llamó la atención, porque regularmente ven, es que es mi mamá que vino, o es mi tía, y esta vez no, eran rostros desconocidos, no se le presentó ninguna imagen de alguien conocido. Pero sí es muy importante integrar todo el sistema y mm. estar Sí, pues bajo la misma premisa, ¿verdad?
Sí, me recuerda mucho tus palabras y hablando de integrar los sistemas a Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Como ella abandonó lo que era una ciencia reduccionista, nunca más, el ejemplo es muy claro en su caso, con todo lo que la llevó a ello y se va a vivir a esa casita y empieza a acompañar a las personas integrando los sistemas, dice ella en algunos párrafos de la rueda de la vida. Yo sabía cuando iba a morir una persona porque veía signos, ¿no? En los árboles o en los pájaros, entonces sabía que tal persona iba a fallecer. Y en realidad nos lo está diciendo una científica, ¿no? Pero cómo ella llegó a romper con lo que era esto, ¿no? Una ciencia mucho más clásica e integrarse dentro de la naturaleza. ¿No te parece bonito? Hermoso, Concha, la verdad, ese es como el ideal, es como, eh, pues yo lo diría utópico aquí en mi país, pero sería genial que se pudiera así edificar toda las, el personal sanitario o médico que se necesita, al igual que expandirlo a la familia, a los amigos, a los cercanos, y entonces sería como un momento muy especial para la persona, porque definitivamente médicamente sabemos cuando ya los signos están disminuyendo y los órganos empiezan a fallar, o sea, ya sabe, ya el médico sabe, entonces ya nada más contenerla, darle ese espacio, ese momento para estar ahí cuando sucede, ¿verdad? Pero sí, sería lo ideal. Mu- Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Catalina. Cata, adelante. ¿Qué querías comentarnos también de esta visión, verdad? Sí, re bonito porque, bueno, Adri nos había comentado, ¿no? De ese caso y cómo otro médico que no incluye el lenguaje del paciente, y ahí me acordaba de el lenguaje del cambio, ¿no? De Waslawicz, cuando él dice que tenemos que hablar el lenguaje del paciente. Y el lenguaje del paciente es esto, ¿no? Justamente ver cómo está construida la conciencia del paciente, ¿no? Por todas estas cosas, ¿no? O sea, las creencias que tiene, cómo fue su vida y verlo de esa forma, escucharla a Adri me encantó porque dijo, qué bonito acompañarlo desde ese lugar, ¿no? Respetando ese conocimiento, esa conciencia que tiene esa persona y no pensar que está alucinando, por ejemplo, sino como que tiene que ver con sus creencias, ¿no? Entonces, creo que Mm. eso. Ujú. Sí, exactamente, porque el ejemplo que nos traía Adri tenía mucho que ver con el respeto a la ética del paciente, ¿no? Por eso hablábamos de la multidisciplinariedad. Muchas gracias. Pues vamos a ir directamente al tercer capítulo. En el tercer capítulo, Fritjof Capra sigue con su idea que nos había planteado en el segundo, pero aquí ya habla de los sistemas complejos y cómo la interacción entre sistemas no lineales, sistemas dinámicos y la teoría del caos. O sea que cada vez nos va como complejizando para llevarnos a desafiar mucho las visiones que tenemos. Observar que los sistemas lineales, los sistemas dinámicos y la teoría del caos también son relacionales. Entonces, de nuevo, nos recuerda que hay que romper ese determinismo y que a partir del nacimiento de la física cuántica y la teoría de la relatividad en el siglo XX, ya no podemos ver la ciencia como la veíamos, sino que la tenemos que ver más allá de una línea de tiempo, ¿no? Me parece muy interesante este capítulo, la teoría del caos, sobre todo porque como estamos tanto en un momento que parece que la humanidad no sabe dónde va, pues leerse a Capra nos puede recordar que el caos, aunque sea un sistema no lineal, también tiene algo que enseñarnos, ¿no? La teoría del caos, por ejemplo, señala que incluso los sistemas más deterministas son impredecibles. Se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? O sea, nadie hubiera pensado que el segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fuera tan radicalmente diferente al primero.
Quizás porque tenemos condiciones de sensibilidad distintas, ¿no? Eso seguro. Otro caso que se me ocurre es que nadie hubiera pensado que un virus tan chiquito como el COVID-19 nos hubiera llevado a donde nos llevó. Era altamente impredecible, ¿no? Entonces, Capra aquí nos dice que cuidado con despreciar las partes pequeñas, porque cuando el sistema se pone en marcha, y esto me recuerda mucho a Jung, pueden surgir comportamientos emergentes en el inconsciente de ese sistema que no habíamos previsto, ¿no? En este capítulo, cuando él habla de los sistemas complejos y la teoría del caos, es muy importante enfatizar que no se comprende el mundo solo porque veas una línea y creas que todo pasa de la mañana a la noche, porque a veces estas partes aisladas e incluso ocultas nos va a dar una sorpresa. Lo que más me gusta es el énfasis que pone de poner atención al comportamiento emergente, que es muy fenomenológico, ¿no? Nosotros lo tenemos siempre muy pendiente en nuestro trabajo. A lo mejor uno está redactando un proyecto y de repente, chas, le entra un mail o un WhatsApp de otro y dice, mira, ¿ves? Sí, parece que estoy bien porque el universo me está mandando una señal, ¿no? Cómo estos sistemas no lineales nos pueden llevar a reflexionar bastante. Mis preguntas de este tercer capítulo sería, ¿cuánto nosotros somos capaces de relacionarnos con la teoría del caos? Porque estamos educados como para que todo esté en orden, ¿no? Y tenemos esa obsesión con el orden y no estamos educados para una perspectiva del caos como un modelo de crecimiento. ¿Qué os parece esta visión? Yo tengo un entrenamiento diario en esto. Creo que Adri también por ahí en las clases, ¿no? Porque algo que nosotros vemos que usted hace mucho en las clases es que si bien uno puede tener una estructura, una idea, ¿no? De cómo va a ser la clase, pero usted todo el tiempo está justamente tomando ese emergente, ¿no? O sea, estas pequeñas partes que seríamos nosotros con sus comentarios y eso, usted lo integra. Y lo bonito de eso, que creo que también parece a lo que dice este autor en el capítulo, es que si uno no hace caso de eso, y estamos diciendo en los capítulos anteriores, ¿no? Que hay una interrelación y que eso es necesario tenerlo en cuenta, creo que eso es importante porque tomar esos emergentes, esos chiquitos, ¿no? Hace que también el todo que somos nosotros evolucione hacia otros niveles de conciencia, ¿no? Eso lo vemos en las clases, o sea, hay clases que nosotros hacemos pregunta, y sale una clase y uno dice, wow, qué clase. Así que creo que nos estamos entrenando con usted en eso. Gracias. Bueno, yo también con ustedes, ¿no? Porque este es un buen ejemplo en educación que podemos hacer cuando estamos planteando una clase y es seguir el programa al pie de la letra con todas tus transparencias y todo lo que te habías planteado y que el alumno se quede con sus dudas o con los casos que trae o integrar esa parte que está siendo emergente y hacerlo parte del material de la clase, ¿no? A mí siempre me gusta que cuando se plantea una pregunta, no siempre tenemos respuestas, pero siempre tenemos que reconocer que esa pregunta se ha planteado, aunque no sepamos exactamente qué es, ¿no? Porque somos muy chiquitos comparados con la inmensidad del universo. Pero eso creo que es una forma no solo de integrar, sino de co-crear conocimiento con las personas. Más ideas que se ocurren sobre esto de la teoría del caos. Fíjate, Concha, que digo, no sé si se relacione, pero a mí me llamó la atención que les compartía la clase, esta anterior, no la otra, que esta familia que les hablo, esta paciente, siempre tenía una relación muy cercana con su mamá y las dos eran muy creyentes y pertenecían a grupos y eh, fueron bueno, muy cercanas a la religión. Pero ya al final del tiempo de la paciente surgió como o sea, un conflicto entre ellas que les mencionaba que tenían discusiones por cosas demasiado cotidianas. Para mí ese es como un emergente que surgió en un caos porque estamos en un punto que estamos hablando de la vida, un punto muy importante, y ellas se salían
ay, es que no secaste una vasija, o es que me hiciste mala cara, o no me compraste, o sea, cosas demasiado triviales que les ponían atención, pero sin embargo fue un emergente que generó ahí dentro de toda esta situación caótica que estaba y volvieron a la calma, ¿verdad? Pero sí fue muy sorprendente esa reacción de conflicto entre la mamá y la hija. Me llamó Claro, la bueno, atención. tú tienes más experiencia en acompañar a personas que están dejando su cuerpo, pero creo que hay también mucho que uno muere como vive, ¿no? Entonces, si has vivido con esos aferramientos o prestando atención a esas idioteces, no te das cuenta de que realmente te ha llegado la hora y puedes llegar a estar pensando en que toca discutir sobre si paseaste al perro o no, o Ajá. si aquel día fuiste a verme al festival del colegio cuando era pequeña, ¿no? Como si eso fuera lo que tocara hablar ahora, ¿no? Y lo extraño para mí es que no solo la paciente, la mamá estaba en la misma postura. Es que tú llegaste y no me saludaste por sí. O es que tú hiciste. No era tiempo de esos reclamos tan, de veras tan innecesarios. Pero sí como en ese caos surge ese emergente que te llama la atención. O sea, es así como para puntuarlo. Surgió. Sí, hablando de muerte, que parece que estamos hablando bastante también esta mañana, esta tarde aquí para mí, es que la muerte tiene mucho que ver con el caos, porque la muerte nunca se organiza, aunque tú dices, sí, ya tenemos indicadores, pero la mayor parte de las personas se mueren con una conciencia de que no sabían que iban a morir. O sea, algunos se mueren durmiendo, otros se mueren en un accidente, otros se mueren esperando que iban a vivir, otros anestesiados. Entonces, de alguna manera hay un miedo muy grande a la incertidumbre y al caos que nos lleva a vivir así. También nacemos un poco, ¿no? En los hospitales vemos como ese caos, ¿no te Caos. parece? Ajá. Exacto. Mm, Definitivamente es como que la misma, el inicio y el final en así, en un caos, y que definitivamente también el soporte son los que están ahí, ¿verdad? mm. La familia, los cercanos, los médicos, y es lo mismo exactamente, ¿no? También hay médicos, también está la familia, también te sientes sola o acompañada, tanto cuando tienes al bebé o naces o cuando mueres, supongo. Exactamente. Mm, mm, mm. Gracias. Gracias. No sé si Natalia está como entrando y saliendo, que había pedido la palabra, si la podemos recuperar. Catalina se fue, ¿no? Es Eh, entró la de nuevo teoría del caos. positivo. Ahí. Ahora sí creo que tiene audio. Sí. Ahora sí. Adelante. Ah, Qué rico, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Y ustedes? Muy Bueno, bien. sí tengo que admitir que, bueno, no he podido leer este libro, pero escuchando así un poco la discusión, me acordó algo que dijeron del libro anterior en una de las sesiones, que precisamente en la realidad hay muchas capas, hay muchas capas de la realidad. Por ejemplo, vamos a decir, Exacto. este vaso, yo puedo decir, es un vaso, pero un físico cuántico me dice, estos son átomos. Un artista me dice, Exacto. esto es vidrio. Em, entonces, es como que cuando estamos ya muy aferrados a la idea de que esto es un vaso y solo un vaso, y alguien nos viene a decir, no, es que esto es un grupo de átomos, pues es caos para mí y se vuelve como que toda esta cuestión existencial de que hay muchas cosas alrededor nuestro que al final del día nunca vamos a poder definir como tal, como que este principio unificador o el principio que está hecho todas las cosas, como que no podemos precisar qué es, y eso es lo que nos trae caos Sí, estaba pensando en la materia que tú estudias, ¿no? A lo que te dedicas, que es el arte, que hubiera sido el arte sin el caos, ¿no? también. Mm, También mm. sí es cierto.
el arte está bastante, bueno, muchos dicen que con la locura, pero es todo como que de este plano abstracto que existe, no lo podemos ver, pero existe. Y también es como que un tipo de nuevo, de caos, de locura, de lo que no podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Exacto, exacto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a avanzar al cuarto capítulo de este libro. El cuarto capítulo es la biología de la interconexión, que luego nos va a recordar mucho a la física cuántica, como por ejemplo Bruce Lipton cuando habla de la biología de la creencia. Dentro del capítulo pues podríamos hacer muchas referencias, ¿no? Aquí él ya nos está hablando de que esta teoría de los sistemas que entra en caos, entra en formas lineales o como sea, resalta la importancia de la cooperación, la interdependencia y el equilibrio dinámico como un juego. Si habláramos de psicología, se me ocurre mucho a Donald Winnicott, ¿no? Cuando Winnicott nos habla de que nuestro apego seguro tiene que estar en el juego, ese juego con los sistemas. Entonces, una de las principales aportaciones de este capítulo cuarto es el concepto de la homeostasis, que Catalina al principio tú estuviste hablando un poco de la fenomenología y de esto, ¿no? La capacidad que tiene cada sistema de ordenarse a sí mismo, de mantener un equilibrio incluso aunque entre en perturbación. Y esto es interesante porque a veces nosotros queremos que todo esté organizado como nos gustaría que estuviera organizado, pero eh, Varela y Maturana dijeron que los sistemas eran autopoiésticos y Capra introduce también este concepto del sistema autoorganizado, como sin una guía externa son capaces de organizarse a sí mismos y adaptarse a un entorno. Se me ocurre también todos los sistemas biológicos como las colonias de las hormigas, las abejas, los moluscos, como esas pequeñas sociedades descentralizadas en realidad sí que tienen un orden, ¿no? O las estrellas, nosotros las vemos ahí arriba y un niño te dice, ¿y por qué no se cae ninguna? Bueno, pues porque tienen un orden determinado. Esa biología que él nos plantea es también una práctica. Para mí las ideas claves de este capítulo en la biología del sistema complejo es cómo logramos enfatizar la interdependencia con la homeostasis y cómo permitimos que el sistema se autoorganice. Por ejemplo, en psicología, que a veces, muchas veces el paciente quiere que le den las respuestas y no que sea capaz de autoorganizarse en su propia pregunta. Hay en ello una ética de la conexión. ¿Cómo creéis vosotros que cambiaría nuestra visión si adoptáramos esta idea de que las personas sí que saben lo que quieren, sí que tienen capacidad de autoorganizarse y en sistemas mucho más descentralizados como problemas de los que estamos viviendo? Qué podríamos llevar a cabo con esto? ¿Qué os parece? Creo que totalmente hay algo no sé si alguna vez lo leí, pero a mí me gusta hacer es como validar que hasta ese momento donde ellos sienten que están en crisis y en caos y necesitan ayuda, de que han podido solos. O sea, hasta el momento que llegó hasta la consulta pudiste solo, digamos, ¿no? Como devolverles esa confianza de que sí tienen la capacidad. Y ayudarlos quizás con sus propias, creo que esto también es importante, ¿no? A qué narrativa nosotros vamos a apelar para que ellos nos cuenten su propia historia, ¿no? Y me gusta que me cuenten cuáles han sido, no sé, sus logros, ¿no? O sea, como para que se vuelvan a conectar a eso que por alguna X razón han perdido en este momento que están en la consulta, pero así como también veo la naturaleza de que, a ver, no sé, yo no creo que yo la tenga que ayudar a la naturaleza, o sea, yo creo que la naturaleza nos tiene que ayudar a nosotros, pero bueno, todo el mundo Exacto. tiene que ayudar a la naturaleza, ¿no? Yo digo, no, hay que aprender
y quizás sí, por ahí limpiar un poco el camino porque no está pudiendo hacer lo suyo con tanta basura encima, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Un río que no puede ir solito porque, no sé, lo desviamos, lo que fuera, pero si uno ve la naturaleza, o sea, también ahí está esto, ¿no? De que puedes sola, digamos, o sea, como Es correr verdad. también. Me, me gusta mucho eso y también, por ejemplo, en educación, ¿no? Cuando los padres, Cata, son demasiado proteccionistas, no vayas a este sitio, espérate, esto sí, esto no, y no le dejamos a los niños la autonomía para que se equivoquen, para que tomen sus propias decisiones. Eso me parece como muy importante, ¿no? Gracias. Totalmente. Adelante, Bueno, Natalia. bueno, yo puedo dar mi experiencia como paciente porque no soy Ajá. psicóloga y pues en todo momento cuando tengo que tomar alguna decisión, lo que hago en terapia es evaluar cuáles son los posibles escenarios, pues qué es lo que me traerá la opción A, la B, pero nunca la, pues la psicóloga ha tomado una decisión por mí y eso es lo que ha hecho precisamente de que yo pueda ejercitar este músculo de la toma de Bravo, decisiones. Y si bravo. pues no tomo la decisión, pues la óptima, porque no voy a decir que una decisión está correcta, pero y otra está bien, sino que la óptima, de eso aprendo. Ujú. Qué bueno, qué importante. Y también cómo nosotros, cómo nos relacionamos también, Natalia, con los amigos, ¿no? Tú que eres un poco más joven que nosotros, a veces los amigos te dicen, no, ¿tú por qué has hecho esto? Tendrías que haber hecho lo otro, ¿no? Como si hubiera un modelo de actuación o un modelo de hiperprotección, ¿no? Que no te dejan respirar en las decisiones, ¿no te parece? Pues sí, es muy común el tema de la presión social Ujú. y la influencia de grupos, pero al final del día, cada uno creo que es, bueno, depende de muchos casos, pero en mi caso, pues de alguna forma he podido salir de esa influencia grupal por aprender a tomar decisiones por mi cuenta y hacerme responsable de mi propia vida. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. No sé, Adri, si quieres compartir algo de este capítulo que se te ocurre. Pues así como menciona Natalia, felicidades Natalia por tu proceso, qué padre. O sea, porque es que Natalia dice, yo sí he podido tomar mis decisiones, pero en esa edad, ¿verdad? Los jóvenes o los adultos jóvenes, suelen mucho influenciarse por el grupo y a veces no están de acuerdo en algo y lo hacen por pertenecer. Entonces, qué interesante que como cuando acudes a terapia y generas esa autonomía o esa independencia, a pesar de que estás unido al grupo, o sea, generando esa pertenecer, eres individual porque decides qué quieres tú. Entonces, se me hace muy interesante y ciertamente el siempre llevar al paciente a que él tome sus decisiones. La mayoría llega, es que necesito tomar esta decisión y por eso vine a terapia y lo alto, no es así, es qué quieres tú y llevarlo a que él se dé cuenta que es lo mejor y que él tome su decisión con sus propios riesgos, ¿verdad? Porque regularmente si toman una decisión influenciados, luego te reclaman, es que tú me dijiste, no, tú decidiste y siempre hay esa división entre tú eres tú y yo soy yo y cada quien toma sus propias decisiones por su propia historia, ¿no? Y eso es muy, muy necesario, importante y creo que cae dentro de lo que estamos hablando, cómo esta independencia mía me puede generar este estar en pertenecer a ese grupo. Y se me ocurría que eso también tiene mucho que ver con los contenidos emergentes. Sí, sí decía un poco que
que me recordaba tu intervención a ese tema del contenido emergente, ¿no? Que muchas veces nosotros hacemos toda nuestra planificación súper bonita. Sobre el papel todo lo aguanta, ¿no? Y tenemos como ese 2% de nuestros procesos cognitivos que cree que es el súper, ¿no? Nuestro superego, lo he calculado todo, lo he puesto en un papel. Y luego viene la fuerza del inconsciente, que es un contenido emergente, y también la fuerza del momento en el inconsciente colectivo, que es infinitamente más poderoso. Entonces, de este libro de Capra, creo que hay que recordar la fuerza, Shakespeare diría la fuerza del destino, ¿no? Como la fuerza de todo aquello que tú no sabes, pero que de alguna manera, entre comillas, te está destinado a vivir, ¿no? O sea, me imagino, pues no sé, la gente que de repente aquel día se levantó y fue a una playa y ese día hubo un tsunami, no lo sabía, quizás tenía planeado otra cosa y le pasó esto, ¿no? O, o no tenía planeado conocer a alguien que iba a cambiar su vida. Me parece que eso es, o sea, que es muy importante tener como planificados esos escenarios y a la vez no planificados. Las dos cosas, diría, ¿no? Como que ese bypass es necesario, Natalia, ¿no? Como planifico y tal, pero que sepas que los hados, ¿no? Las hadas madrinas tienen otras cosas pensadas, por decirlo de alguna manera. Mm. Bien, vamos a nuestro capítulo número 5, que es el último de esta mitad del libro, cuando él habla de que la red de la vida, justo estábamos hablando de Kubler-Ross sobre la rueda, él le llama la red, es desde una visión ecocéntrica, ¿no? Que si nosotros no tenemos esta perspectiva cosmocéntrica y rompemos el antropocentrismo, pues que vamos a quedarnos un poco cojos sobre lo que es la vida. En el capítulo hace una crítica muy fuerte al antropocentrismo, que me parece que está bien, que no pensemos que los humanos somos el centro del universo, sino que los seres humanos formamos parte del universo, pues como una piedra, como un árbol, como una estrella, y este paradigma puede ser muy importante a la hora de sostener visiones ecocéntricas y no antropocéntricas. Un ejemplo clave de eso serían las prácticas sociales, o antes, Catalina, tú hablabas de la ecología, ¿no? Como que la naturaleza no nos necesita. Yo creo que lo que necesita es que no la molestemos mucho, ¿no? Porque ella por sí misma ya tiene una visión. Entonces, esta crítica antropocentrista que descoloca a los humanos del centro es muy necesaria para entrar en una sostenibilidad y en una educación que sería diferente. ¿Cómo podríamos aplicarlo a la vida? Pues eso es lo esencial, cómo nuestras sociedades en términos de políticas o de salud o de educación integren esta visión ecocéntrica. ¿Qué os parece a vosotras? Me gusta pensarlo en cuanto a educación, ¿no? Yo tengo una hija que es terrible y ella me decía que ella iba a escribir un libro, ¿no? Y entonces decía, el título del libro era que como algo así como que los adultos están acostumbrados a enseñar a los niños, pero y este libro se iba a tratar de que los niños enseñen a los adultos, era una cosa así, ¿no? Entonces me hace acordar un poco a esto, ¿no? Como nosotros nos creemos que sabemos todo, o incluso, no sé, por ahí también en cuanto a salud también, ¿no? O sea, pensando en salud mental o en salud en general, como que nos creemos poseedores de un saber y también eso quita, ¿no? Al otro su propio saber, ¿no? Entonces me recordaba esto. Ujú. Exactamente. Natalia y Adri. Concha, también como los humanos hemos aprendido de los insectos, de los animales para desarrollar cosas, por ejemplo, los helicópteros o los jets que están, que se observó un insecto de cómo vuela, cómo se estabiliza, etcétera, y así muchas cosas. Entonces, quizás no le hemos dado
la difusión o la fuerza, pero el humano cada vez voltea más, o los humanos volteamos cada vez más a esos pequeños sistemas y nos enseñan demasiado, lo replicamos y es que la humanidad ha ido avanzando. Tristemente a veces avanzamos hacia nuestra propia destrucción con cosas que también las aprendieron desde la fuera, diría yo. Sí, sí, es que es muy gracioso porque ves los contenidos emergentes. Yo que estoy escribiendo el último libro y hablo mucho de esto que se llama biomímesis, ¿no? Cómo nosotros, copiando la naturaleza, realmente podemos aprender. Leonardo da Vinci lo hacía mucho. Él, todos sus diseños se basaban en la observación, pero por ejemplo, Charles Darwin, todo su sistema de clasificación pues simplemente observar. La mitad de su vida estuvo en el patio de su casa, luego ya sí salió, pero eso es importante. O Freud cuando llega al final de su vida y dice, no hay nada en el mundo más importante que las flores, fue una de sus citas finales. Entonces ya no quería hablar de discusiones filosóficas, ni de psicología, ni del inconsciente. Decía que el jardín era lo más bello que tenía. Entonces, me parece que eso es un poco donde tenemos que llegar, ¿no? A Exacto. esa síntesis. Yo también podría participar aquí un poco, ¿Cómo no? Adelante. porque precisamente pues en el área de diseño se estudia el biomimetismo y todos estos sistemas que pues se trata del estudio de la naturaleza para poder inspirarse en proyectos ya industriales. Pero volviendo un poco más al inicio de que pues hay que reconocer de que la naturaleza evidentemente es sabia y que aunque nosotros seamos humanos, nosotros estamos sirviendo para un propósito mayor, aunque no seamos conscientes de él. A mí me gusta verlo, por ejemplo, en las células. Las células están vivas, ellas existen, pero ellos no saben que están sirviendo dentro de nuestro cuerpo para, para un propósito más grande que es para mantenernos vivos. Entonces, yo lo veo así como que las células saben que, bueno, no tienen la conciencia que nosotros sí tenemos y que gracias a la conciencia nosotros pues nos creemos superior a la naturaleza, pero seguimos siendo parte de ella y es como que poder reconocer que nosotros estamos sirviendo para algún propósito mayor y poder integrar la naturaleza en todo lo que trabajamos, en todo lo que diseñamos, en todo lo que creamos, pues solo hará que el ciclo de la vida continúe, que el flujo de la vida siga, la rueda de la vida siga rodando, por así decirlo, y no interrumpir los planes que ya la naturaleza tiene. Exacto. Muchas gracias. Pues empezábamos este arca del saber diciendo que hoy en el hemisferio norte inicia la primavera y en el sur inicia el otoño. Y eso, que no interrumpamos, que cuando es primavera en un sitio, cuando es otoño en el lado, que somos una red de interacciones. Les animo a que sigan explorando esos conceptos. Gracias por leer, por participar aquí. La clave es transformar nuestra realidad, como sugiere Capra, y también nuestra percepción de la realidad, nuestra capacidad de conectar o de cooperar. Y tú, Natalia, has puesto la palabra sobre la mesa. La palabra para mí es conciencia, ¿no? Porque gracias a poner la palabra conciencia, nosotros podemos participar y abrirnos a nuevas formas del ser y profundizar, tanto en los siguientes capítulos como en la vida misma. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.